Muy buenas, Peña. Soy Edu, el aprendiz de influencer. Bienvenidos a mi podcast. Y hoy es el cuarto episodio. Habrá quien no se habrá visto ninguno todavía, pero bueno, estáis a tiempo porque está todo colgado en Spotify. O casi todo de momento. Esta noche tenemos un invitado muy especial, y digo muy especial porque cuando yo aterricé en este pueblo, en Talamanca, fue ayudando a hacer una mudanza. Y dije, Dios, qué lejos, Dios, qué carretera, Dios, qué curvas. Me recordó a la película París, Texas. Era un día de verano, oía las chicharras, las cigarras, cantar, no había nadie. Fui al único bar que había abierto, digo, a tomar algo. ¿Y quién estaba trabajando en el bar? La Mari y el Miquelet. Pues esa fue la impresión que me llevé yo. Dijo, madre de Dios, qué pueblo, yo no voy. ¿Vale? Y mira, y aquí estamos ya 32 años. Pera Sellarés y Mayans sí. Es autóctono de aquí del pueblo. Para mí es una grandísima, una bellísima persona. O sea, a veces estás en Barcelona, en una gran ciudad, y no conoces a los vecinos de tu escalera. Bueno, pues aquí nos conocemos todos. Y realmente sabes con quién puedes contar y con quién no puedes contar. O sea, me refiero, no que seáis amigos, o sea, nos conocemos todos en el pueblo, te quedas tirado en esa maldita carretera y el primero que pasa por allí va a parar y te va a echar una mano. Te quedas tirado por la nieve, siempre aparecerá alguien. Hay incendios, siempre aparecerá alguien. Bueno, alguien. Siempre son los mismos prácticamente, sí. Pero bueno, Pera es uno de ellos. Además os diré que tengo muy buenos recuerdos de Pera. ¿Por qué? Porque este hombre fue alcalde de mi pueblo. A veces me pregunto cómo uno se presenta alcalde. Pues supongo que porque quiere a su pueblo. Pues sí, ¿Sí? La verdad que es cuando piensas... ¿Qué caramba estoy haciendo yo aquí, no? Sí. Y piensas, pues claro que sí. ¿Por qué? Porque has podido hacer aquello para tu pueblo, para tu gente, para la vida. Sí. Y es eso lo que te empuja a estar allí. Es esto. Pues os diré que siendo alcalde fue quien me casó. Una boda que se aplazó porque hubo incendios. Sí. También. En fin, toda una aventura. Recuerdo de Pera las butifarras y las longanizas. Habrá que no sabrá. Bueno, en el resto de España longanizas le llaman a un estilo de salchicha. Salchichón. No, lo que es aquí la butifarra. Un poco le dicen la longaniza. Sí, la longaniza, sí. Bueno, pues aquí es un salchichón. Sí, un embutido curado. Sí. Y bueno, la receta de tu madre. Uh-huh. ¿Es que sí? Sí. Eso lo echo de menos. Porque hoy en día... De mi madre... Bueno, ya, de la familia, sí, de generaciones. Aquí, ahora ya no se puede, pero aquí se mataba el cerdo en la calle. Claro. O sea, se criaba el cerdo, cuando era grande y se mataba y se hacían las butifarras del cerdo, pero esto... Claro. Estamos hablando de 40 años atrás. Claro, o sea, yo lo había conocido en la región de Murcia y claro, allí los embutidos, o sea, la riqueza de embutidos a nivel nacional es bestial, porque cada pueblecito, tiene su cada región tiene su especialidad. Sus especias, sus historias. Sí. En Murcia está el morcón, está el envuelto, las morcillas son geniales del campo de San Juan. Bueno, una pasada. Bueno, la cuestión, Pera, estuve dando lectura a mi libro, hablé de los años 60, hablé un poco de que estábamos viviendo con la dictadura de Franco, hablé de lo poquito que teníamos y de lo poquito que necesitábamos. Pues sí. En mi caso nos bañábamos los viernes los niños. Nos bañábamos los viernes en un barreño de zinc con agua calentada en una olla. Y yo, como el hermano mayor, era el cuarto en gastar aquel agua. Bueno, pues era así. Hoy en día a lo mejor dirán, qué guarros. Coño, es que era así, es que no había calentadores, no había termos, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo te pregunto a ti,
aquí, o sea, porque yo vivía en el área metropolitana de Barcelona. Cuando descubrí la vida rural, fui al cortijo donde mis abuelos estaban con el ganado, con el rebaño de ovejas, en la Sierra Murciana, y no era tan diferente la vida a como la tenía yo en el área metropolitana. Era un baño el viernes, un lavado cada día, era jabón de sosa, era un estropajo, era colonia comprada a granel, se mataba el cerdo, éramos casi autosuficientes, hasta el tabaco plantaba mi abuelo, ¿vale? Y entonces, claro, yo he conocido Talamanca ya como ciudad d'estiu, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente que es segundo residente durante todo el año. El invierno aquí lo pasamos 4 gatos, somos 70, 80, 90 personas. Cuando yo vine a vivir aquí éramos 20 y pico. Sí, quizás un poco más, pero bueno, sí, 20 y pico, 50, 30. Sí, la cuestión es, ¿aquí teníais de críos? ¿Tenéis escuela? Sí, lo que pasa que yo cuando tenía 5 años ya se cerró la escuela. Solo se quedó una escuela de verano en que hacíamos el verano, la escuela de verano. Pero lo que era en los cursos ya nos íbamos a Navarcles. Se cerró la escuela. Yo tenía 4 años cuando se cerró la escuela. Hostia, 4 años, o sea, que de eso hace ya 56. 56 años que no hay escuela. Que no hay escuela. ¿Erais muchos alumnos? ¿Erais muchos críos cuando...? Bueno, sí, éramos 10 o 12, éramos. Pero ya cuando se cerró ya solo éramos 7, que no había transporte público. Nos lo llevaban los padres. Hoy toca a tu padre, hoy toca... Que se ha ganado mucho en ese aspecto también. Ese aspecto también se ha ganado. Hoy los niños tienen beca de transporte, beca de comedor y 1000 cosas. Sí. Bueno, a ver... Y lo que tú dices de las duchas, no había agua corriente. Claro. El agua se tenía que ir a buscar a la fuente, se tenía que ir a buscar a la riera. La riera, en castellano debe ser un riachuelo. Bueno, ¿no? la riera es un curso de agua que no siempre necesariamente tiene agua. Sí, que no es un río. Porque depende de la pluviometría y... Sí. En fin. Pues las mujeres iban a lavar ahí abajo. La ropa la tenían que llevar a lavar ahí, la secaban y la subían. Pues pensad que si iban a lavar la ropa tenían un desnivel de unos 250 metros para bajar la riera y después subir cargadas. Que yo, cuando hacemos ese camino, decimos, madre de Dios. Y además que no es como ahora, que lo hacemos todo. Sí. Antes no, antes la ropa era una cosa de la mujer tenía que hacerlo. No, nadie la ayudaba y pobres mujeres bajaban reventadas. Era llevar a los niños para adelante, era la cocina, era que también las cocinas, no había butano, no había vitrocerámica. Era de brasa. A la brasa, al fuego, igual que mi madre, con carbón. O con leña. Sí. Bueno, pues voy a dar lectura un poquito a esto e iremos haciendo alguna paradita, si os parece. Bueno, a ver. A este capítulo le puse el título, esto es temporal o puede que se quede así. Aquellos tiempos de la España católica, apostólica y romana. Corría el curso escolar del 66-67. En mayo de ese año debía hacer mi primera comunión, como todo buen hijo de cristiano. Mis padres me compraron un catecismo y 2 días a la semana saldría 1 hora más tarde de la escuela con el fin de prepararme para recibir el Sagrado Sacramento. Cursaba segundo de primaria y la asignatura de religión me resultaba atractiva, amena, divertida, algo parecido a leer un tebeo o ver una de aquellas nuevas películas en Cinemascope que lograban que por fin mis sueños fueran de colores. El estudio del catecismo no resultó tan divertido. Podría decir que se me atragantaba, al contrario que en la asignatura de religión, donde se narraban y estudiaban las aventuras y milagros de unos personajes ya muertos siglos atrás o que quizás nunca existieron. Ahora se trataba de mí. Yo era el personaje, el protagonista de esta historia. Debía aprender cómo llegar a tener mi alma y corazón limpios y puros,
para que mi comunión con Cristo tuviera validez. Recuerdo de aquellos días mi primera y también última confesión ante el párroco, intentando recordar y reconocer mis pecados. Solo me vino una a la cabeza, y es que meses antes había cometido un hurto. Unas figuritas para el Belén. Se trataba de una yegua con su potrillo, inyectados en un plástico de muy dudosa calidad, y que costaría unos céntimos. Sucedió en una papelería camino del colegio. El lapicero fue lo único que pagué ese día. Nervioso por si alguien me había visto, este hecho me quitaba el sueño. Estaba arrepentido, y si hubiera sido posible retroceder en el tiempo, aquello nunca habría sucedido. Y hoy me pregunto, ¿qué pecados puede tener en sus antecedentes una criatura de 7 años? Arrepentimiento, penitencia, sin argumentos ni pruebas. Por una respuesta debes tener fe. Por favor, cuánta responsabilidad y cuánto miedo para un cachorro humano al que le aterrorizaba no dar la talla y acabar en el infierno. Bueno, hablo de mi primera comunión. Claro, una cosa son los recuerdos que afloran, o sea, estoy recordando mi primera comunión, y otra cosa es el Edu actual, Sí. que está contaminado pues, por todas mis vivencias. Entonces, la interpretación que hago yo de eso es la interpretación actual. Sí, sí. ¿Entiendes? No de cuando tenía 7 años, Claro. evidentemente. Quizás no pensaba así entonces. Es con los años que digo, madre de Dios, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Oigo tantas veces en nuestros tiempos utilizar sin medida la palabra adoctrinamiento por parte de los piratas y corsarios modernos, esos mismos que se hacen llamar políticos, eso que impiden que los verdaderos demócratas lleguen a serlo. Ni puñetera idea tienen del significado de la palabra doctrinar. La cuestión es que se habla mucho de adoctrinar. Sí. Por ejemplo, hay quien me dice que yo estoy adoctrinado, porque entiendo a los independentistas, aunque yo no lo soy. ¿Entiendes? Sí. La cuestión es... Me estoy quedando en blanco, ¿eh? A ver, la cuestión es que aquí hay gente que se piensa, y porque hay quien se ha encargado de que la gente lo crea así, Sí. hay gente que piensa que aquí es un problema hablar en castellano. Y te voy a comentar una cosa que vivimos juntos. Es posible que tú no la recuerdes. No lo sé. Puede ser. Yo la tengo Puede muy viva. ser. Hay una cuestión, y a ver, cierto día yo me dirigía a Pera en catalán, porque es su lengua, y él me estaba contestando todo el rato en castellano, Ah, pues sí, me acuerdo ahora. por deferencia, porque el castellano es mi lengua materna. Sí. Entonces aquello estaba también mi exmujer, Chelo, y nos dio un toque de atención y dijo, pero a ver, espera, parecéis tontos, espera, habla tú en catalán, que Edu te contesta en castellano, Sí. ¿sabes? Lo hacíamos al revés. Y lo hacíamos al revés, o sea, que no tenemos ningún problema. No, o sea, evidentemente que no. y cuando escuchas a alguien que tiene dificultades con un idioma, pues automáticamente Cambias al otro, utilizas el evidentemente. otro. Sí. A ver, Sí. de gilipollas En todas partes. hay en todas partes. Sí, sí. Y te puedes encontrar algunos. Sí, sí, Y te por puedes supuesto, por supuesto. A ver, yo de verdad no me gusta tratar con integristas. Sean integristas De un lado o del de un otro. lado o del otro, Sí, sí. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, que no tenemos problema. Esta es la sociedad catalana, ¿vale? Catalán de primera generación, hijo de migrantes. Mi hijo ya es un catalán de segunda generación. Además, hay una cosa por lo que le tengo mucho cariño a Pera, porque cuando él era alcalde y vino en cierta ocasión
el presidente de la Generalitat, el Jordi Pujol, cuando todavía se le suponía la honorabilidad, Sí. se lo presentó a mi hijo Didac. Y eso nos marcó a los dos, a mí y a mi hijo Didac. Y dijo, este niño, este es el niño del pueblo. Sí. Porque hacía años que no había un niño en el Sí, pueblo. sí, es cierto. Y eso nos marcó. Y tanto que nos marcó. Sí, sí. Hostia, y yo admiraba a Jordi Pujol, a pesar de no confesar con su... Como político me parecía excepcional. Sí. Me parecía... Después ha salido, pero es que también... ¿Cuál es? También el rey, mi padre decía, que campechano, que majo. Sí. Hijo de la gran puta. Sí, sí. Vale. Es Míralo, cierto. Sí, sí. míralo. Sí, 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 sí. Es lo que En fin. decimos, que no, y que todos tienen cosas buenas. No quiere decir que porque sean así ya todo lo que han hecho sea malo. No, claro. Pero les ensucia su Bueno, pasado. es que los ensucia, es que Sí, los, sí. los deja a la Sí, altura sí. del betún. Sí, Mira, sí. mira tú el buen retiro que podría tener Sí, sí, cualquiera de los dos. el emérito y el otro, Sí, sí. y ahora mismo están... Sí, sí. En fin, que yo tampoco quiero la cárcel para ellos, porque son dos ancianos. No quiero que se muera nadie en la cárcel, ¿sabes? Pero me refiero que a veces por tomarte un cubata un día, o por no pagar la contribución porque no te ha llegado, Sí, sí. te tratan como un delincuente, te llaman cada día, los cobros de Pues moro, sí. ¿entiendes? Pues sí. Y sin embargo, o sea, no hay nada en este mundo como deber millones, Sí. porque te van a cuidar. Seguro. En fin. Bueno, sigo. Si encuentro por dónde lo he dejado, a ver. Vale. Aquello era adoctrinar. Y por partida doble. De un lado, adoctrinados por el clero. Y por el otro, por el régimen de la dictadura. Afines y cómplices los dos. Claro, yo de todo esto no era consciente cuando era crío. No. Es ahora que soy consciente. Y es por eso que lo digo. O sea, ese pensamiento no es de un niño. Sí, sí, sí. ¿Vale? No, eso que quede claro. O sea, yo tenía miedo de ir al infierno y creía en Dios y creía en todas las cosas. Sí, Hoy sí. en día creo en muy pocas cosas. ¿Vale? Claro, la vida, Sí, no, sí. la vida no Sí, es sí. así. Aunque respeto las creencias de todo el mundo. Evidentemente. Es Vale. que esto es lo importante. Ahí está. El respeto. El respeto. El respeto. Y a quien A tiene lo fe- diferente, a lo diferente, Claro. a lo diferente. Quien No tiene- porque sea igual que tú, tienes que tenerle respeto. Al diferente, claro, al que claro, tienes que claro. demostrar quién eres. Claro. Al que es diferente. Mira, eso te retrata como persona. Claro, es que es así. Es así. Es así. Estamos de acuerdo. Mi querido amigo, amiga o amigue, si detectas rabia en el escrito, tengo que reconocerte que sí, que hay rabia y mucha. Pero no es la rabia de aquel niño con miedos, es la rabia de quien escribe mientras recuerda. Podrás pensar que no es para tanto, que todos los críos pasaban por ese trance. Ya lo sé, la rabia que percibes no es solo mía, también hago mía la de mi padre, que en paz descanse. Y ahora te diré la rabia que tengo yo hacia la Iglesia Católica, ¿no? Y mira que he conocido curas, bellísimas personas, para enamorarse de ellos. La cuestión es que, claro, yo cojo mi rabia de mis vivencias y también hago mía la de mi padre. Mi padre murió su hermano Eduardo, por eso yo me llamo Eduardo. Y mi padre cuando vino a Cataluña, vino a conocer a su padre. ¿Vale? Y resulta que se encontró que aquí tenía 6 o 7 hermanos más, que no conocía. Bueno, pues había un hermano al que sí que conocía, que era mayor que él, y falleció. Tuvo una muerte así rápida y, bueno, falleció. Entonces, ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Pues que el servicio que te daba el cura en el entierro, la bendición o lo que hacen, pues le cobró 300 pesetas a mi padre. Mi padre, que en aquellos tiempos 300 pesetas, bueno, Era mucho dinero. pagó las 300 pesetas, te hablo del año 57 o 58. 58. 300 pesetas le pagó al cura. Y cuando llegó la hora del entierro, dijo el cura, porque le llegó una información, dijo el cura que no le daba el sacramento, no le daba la bendición, que no iba a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque mi tío Eduardo era rojo, según él. Era un comunista y él no le iba a dar la... Y entonces mi padre se cabreó como una mona, arrancó el crucifijo, se lo tiró al cura, se cagó en su puta madre y le dijo, y ahora dame las 300 pesetas,
porque tengo 7 hermanos que no tienen con qué llenar la tripa. Entonces, claro, me viene esto es algo que me contó mi padre, yo no lo viví, no había nacido. Entonces, siento rabia, y no es contra toda la iglesia, ¿no? Porque mi madre era muy creyente, y mis abuelos. Sí. Pero es rabia contra el estamento, ¿no? O sea, hoy en día a veces hablan de los abusos, de las historias, y hostia, unos tapan a otros, y oye, la basura hay que sacarla. Sí. Sea de donde sea, ¿no? Es un poco eso, ¿eh? A ver. Y llegó la primavera del 67. Este año estrenaría ropa por partida doble. Por un lado, siempre estrenaba muda el domingo de Ramos. Y es que existía la tradición de que los padrinos regalaban una muda festiva a sus ahijados, incluidos zapatos de charol, calcetines y calzoncillos. También por esa fecha, mis padres, como otros tantos padres, con gran sacrificio me compraron el traje para mi primera comunión. Se trataba de un uniforme blanco, impoluto, con galones de capitán de fragata, una camisa y zapatos también blancos, un crucifijo para colgar del cuello y un catecismo con tapas de nácar y broche dorado completaban el conjunto. Qué guapo y elegante me sentía de esa guisa. Y qué despropósito me pareció con los años esa unión entre lo religioso y lo militar. O sea, me pareció un despropósito eso, ir vestido de capitán de fragata, de militar. Sí. Joder, la iglesia de abogar por la paz, el cura por el entendimiento. ¿Y qué hacen mezclando militares, no? Sí. Es un poco contrasentido. Sí, porque hoy en día los niños hacen la comunión y van vestiditos, guapos, y las nenas van de novia. Pero los niños iban de militar, iban con galones. Yo no, yo la hice... ¿De marinero? No, vestido normal. Vestido normal. Sí, yo lo hice vestido normal. ¿Y aquí en el pueblo? Sí, aquí en el pueblo. Sí. Y en la comunión, porque ahora hablaré de cuando hice la comunión, en la comunión, ¿a quién se invitaba en un pueblo? Oh. ¿A tu colla de amigos? ¿O juntabais 6 o 7? No a todos los niños La del familia. Era una cuestión familiar. Sí, era una cuestión familiar, sí. Vale. Sí. Allí en el área metropolitana, en Santa Coloma de Gramenet, ya te digo, hijos de migrantes y emigrantes. Claro, allí se celebraba, por ejemplo, en Navidad se celebraba la Nochebuena, Sí. San Esteban, no, desde luego. Sí. Entonces, son tradiciones muy diferentes. Sí. Y en cuanto a la comunión, a mi comunión vinieron todos los niños de mi calle. ¿Sabes? Y amigos del college. O sea, nos juntamos 20 y tanto, 30 niños. No, niños también, sí. pero a los niños también, pero a familia. Sí. Era mucho. No, claro, era mi familia, sí. Y después mis amigos. Vale. Bueno, me refiero a que también. no era tan diferente. ¿De qué se vivía aquí en el pueblo? Aquí, claro, cuando yo era pequeño había poco país ya era lo que tú dices, entre los años 60-70 el pueblo ya estaba muerto. ¿Quedabais 4 o 5 familias? Sí, aquí era una tierra de vid, de viña. Pero bueno, se había perdido la viña. Pero se había perdido por la filoxera. Y casi todo el pueblo había mucha gente del pueblo que se iba a trabajar a las fábricas textiles de Navarcles, a Llobregat, sí, a las fábricas textiles de Llobregat. Y había pocos países. Alguno que tenía un poco de 4 animales, sí. Pero... Bueno, que era subsistir. Pero sí. Era subsistir, Sí, era no, subsistir. no era una economía No. de... O sea, después, bueno, nosotros teníamos la tienda del pueblo, bueno, y así... Y bueno, empezaron a acudir gente que compró segunda residencia. Correcto, y eso es lo que dio vida al pueblo. Tú la carretera, en esos tiempos, estaba asfaltada la Sí, carretera. ya estaba asfaltada. Ya estaba asfaltada. Sí, ya estaba el asfaltada. agua corriente me decía que el agua corriente vino en el 67. En el 67. En el 67 se puso el agua corriente en el pueblo. Sí. O sea, que lo que hizo un poquito que este pueblo reviviera ha sido los segundos residentes. Sí. Habían casas que se caían, sí. Que lo que tú decías, las 300 pesetas que Sí. le costó, o que le quería costar a tu padre el entierro, Sí. a nosotros,
podías comprar aquí 3 o 4 casas con 300 Con 300 pesetas en aquel tiempo. En aquel tiempo. Para que tú veas. Casas que estaban Claro. casi derruidas, en ruinas, que las tenías que hacer nuevas, Sí. pero alguna que aún tenía el tejado bien. Bueno, compra hoy una ruina. Compra hoy una ruina. Sí, sí. No. Sí, O sea, sí. ni las ruinas son baratas hoy en día. Pues fíjate tú, mi padre, con lo que le pagaba el cura. Pues sí. A ver, tenemos... Vale, ¿por dónde iba yo? Sí. Vale. Teníamos costumbre el último sábado de cada mes de asistir al cine Savoy, a 3 manzanas de casa, por 3 pesetas sesión continua, 2 largometrajes, y de tanto en tanto nos llevábamos la grata sorpresa de que uno de ellos fuera todo color. Al finalizar la primera película, se encendían las luces y había un descanso, mientras se pasaban anuncios de diapositivas de los comercios más prestigiosos de mi pueblo. Algunos espectadores aprovechaban para ir al aseo y otros para visitar la cantina. Pasados 15 minutos se apagaban las luces y daba comienzo el nodo, noticiero propagandístico semanal del régimen franquista. ¿Te acuerdas del nodo? ¿Tú te acuerdas de todo esto? Sí. Es bestial la memoria que tienes. Y además escribo, más me sale. Sí. Y tanto. Yo ahora que me lo estás diciendo tú, Lo recuerdo, está- no, claro. recuerdo, pero yo sería incapaz de dar estos detalles tan específicos que claro, estás dando. Pero es ¿no? que escribir es terapéutico. Sí. Porque o sea, los ficheros están ahí. Sí. Pero- Alguno que está muy cerrado Pero y hay, pegado, hay pero... 7 puertas. Y ya te digo que hoy han surgido cosas nuevas que tengo que volver a meter. En el nodo se daban noticias, o sea, eran noticieros, o sea, no había televisión. Era un Muy noticiero poco. propagandístico, más Claro, que claro, nada. desde luego. Noticias tan importantes como el hombre más bajito de España es amigo del hombre más alto de España. En esta instantánea lo vemos juntos, como, ¿sabes? O el caudillo ha pescado un salmón o ha pescado una trucha. Sí. O su excelencia, el jefe del Estado, ha inaugurado un pantano. Sí. Es que esas eran las noticias, Sí. ¿sabes? Y aquí vemos cómo este nuevo electrodoméstico va a hacer más fácil la vida de las amas de casa, ¿no? ¿Sabes? Y la lavadora era para ella, una lavadora de turbina a 125, en fin. ¿Qué pasaba? Que cuando vino la luz, yo me acuerdo al principio de venir aquí a vivir al pueblo, que cada vez que había tormenta se iba la luz. Sí. Y coincidió que era en fin de semana y tal. Hostia, estamos viviendo en Talamanca, llamábamos a amigos o familia que vinieran. Se ha ido la luz. Y cada vez que venían se iba la luz. Y decía, ¿qué pasa? ¿Que no pagáis o qué? ¿Sabes? Digo, no, que ha llovido. Las líneas estaban jodidas Sí, hasta que las sí. pusieron nuevas. Sí. Bueno, todo. A veces nos quejamos, pero el pueblo ha ido evolucionando. ha evolucionado ya y ha evidentemente. avanzado. Sí. Y a veces yo como residente, a veces en verano que me siento invadido y siento un poquito rabia, a veces por el veraneante, por el segundo residente, pues resulta que este pueblo está vivo Sí, Gracias a ellos. sin duda. Sin duda. gracias a ellos. Sin Y duda. entonces, ¿ves? Hablando contigo, lo que podría ser rabia se convierte en, bueno, es que es normal. Coño. Claro, sí, Ahí que es está. así. Vale. Claro. Por eso, Entre bueno, todos ahí. tenemos que poder tirar toda para adelante. Pues sí, Que señor. no somos nosotros los perfectos los que vivimos cada de eso, ni ellos son los No. perfectos. Nos necesitamos todos. La vida no es fácil y a veces nos la complicamos. Sí, casi siempre. Sí. A ver. El nodo, noticiero propagandístico semanal del régimen franquista. Casi siempre la noticia estrella sería la inauguración de algún pantano a cargo del tío Paco. Así le llamábamos en mi casa, Argentina, el tío Paco. Al que en todo momento acompañaba un séquito de palmeros ataviados o con sotanas o con sables. Había una unión entre, y lo he dicho antes, entre lo religioso y lo militar, Sí, que me echaba para atrás. sí. Por fin llegó el primer domingo de mayo. Ese día rompimos la tradición. Esa mañana me bañaría por segunda vez en una semana. Mi madre me dio un buen repaso con el estropajo. Me viene a la memoria que incluso con un poco de lejía. Me secó, recortó mis uñas en pies y manos y me vistió. Y Pepito, mi padre, se encargó de peinarme, muy concentrado él y en un tono muy profesional.
Recordarlo ahora me arranca una sonrisa, con la raya muy marcada a la izquierda y un minúsculo tupé, para terminar aplicándome una sobredosis de brillantina. Y es que él me había explicado que a su llegada a Barcelona entró a trabajar en una peluquería de señoras, como aprendiz, lavando cabezas. Pero no tardó mucho en abandonar ese oficio, pues la presión de amigos y conocidos debió ser muy fuerte. Y decidió que tenía que dejar aquel trabajo, que en aquel tiempo catalogado por una mayoría como un oficio de maricones. Con el tiempo se exclamaría con sarcasmo y humor ante el éxito de Jongueras. Vale. Y digo yo, no veo. Regidor. A ver un momento. Sí, Pepito es mi padre. Sí. Cuando hablo de Pepito es mi padre. Bueno, pues Pepito entró a trabajar en una peluquería con 15, 16, 17 años, cuando vino a Barcelona, y dejó de trabajar en la peluquería porque todo el mundo le decía que era un trabajo de maricones. Sí, sí, sí. Pero durante toda su vida, cuando teníamos alguna celebración, ya te peino yo, ya te peino yo. Le gustaba, Pues, le gustaba. bueno, yo sé que su sueño de siempre fue ser torero. De ahí la importancia de intentar cumplir nuestros sueños, ¿no? Es importante tener un sueño. Este es el primero. Hay mucha gente... Pero después perseguirlo y Claro, luchar por claro. él. Sí, sí. A lo mejor no lo consigues, No. pero ese camino ya es No un premio. todos lo conseguimos. Ese camino puede ser un premio. Sí. Porque dice, oye, que me quiten los bailados. Bueno, pues en el caso de mi padre, torero no pudo ser, llegó a novillero, pero a lo mejor, hostia, qué bien le habría ido, qué diferente habría sido su vida sintiéndose realizado, ¿no? Pues a lo mejor como peluquero. Sí. No lo sé, me refiero que a veces nos dejamos influenciar por lo que todos nos dicen y nos jodemos nuestra vida. Sí. De escuchar a uno, de escuchar al otro, el que dirán, oye, que le den por culo al mundo entero. Pues sí. ¿Verdad? Porque cuando te mueras, estás muerto. Pero ahora lo estás diciendo tú, porque, Sí. porque ya has visto la vida. Sí, Pero cuando tienes esa edad, claro. te dejas influenciar. Claro. Y es muy difícil decir, no, tengo que ir por aquí, porque es lo que yo quiero, Claro. porque es mi vida, porque es lo que voy a luchar. Te dejas influenciar y acabas siendo a donde no tendrías que ir. Acabas siendo un desgraciado. Sí. Pero cuesta. Claro que cuesta. Pero a veces le preguntas a uno, le digo jóvenes, a joven, ¿tienes un sueño? Quiero ser influencer, quiero ser... No, algo... No tiene sueños la gente. Mucha gente no tiene sueños. Bueno, hay gente que no. Hay gente que yo, pues, ostras, mi idea sería... Pero- no tengo nada contra los funcionarios. No. Ser funcionario, Bueno, ¿no? sí, Porque oye. es una tranquilidad, Hostia, pues yo era porque funcionario. es un ir a buscar... Pero lo dejaste, ¿por qué? Porque necesitabas otra cosa. Por cumplir mi sueño. Claro. Y hay quien busca esto, busca una estabilidad, y no, con esto ya tiene bastante, es su sueño, estar estable. Y claro, la estabilidad es muy aburrida. Yo en realidad, en búsqueda de mi sueño, por lo menos en ese intento, me puedo morir tranquilo. Sí. ¿Entiendes? Me refiero que si vives en... Hostia, a veces pienso que tengo como Alzheimer, ¿sabes? Porque me falta vocabulario y me va y me viene. Pero si vives en coherencia, cuando ves la muerte llegar, supongo que no tienes nada de que arrepentirte. No Eso tienes- quiere decir que no lo has visto todavía No, llegar, ¿no? no. Has dicho supongo. Pero si vives en coherencia, es posible que digas, bueno, pues me llega la muerte, es una cuestión, ya tengo más años y no me quiero morir, pero de lo que he hecho ahora mismo no cambiaría nada. ¿Qué pasa? Cuando te llega la muerte no estás a tiempo de cambiar nada. Es muy importante esto que estás diciendo. ¿Cuánta gente puede decir eso? Claro, o sea, yo ya no le tengo miedo a Yo la no lo muerte. puedo decir. No. Yo he hecho intentos, Sí, lo sé. he intentado. No, y me consta, Y- y me consta. Y al final la vida acabas yendo hacia donde puedes. Claro. No, hay veces no hacia donde quieres. A veces son Por simplemente... eso digo que cuando eres joven, lucha por lo que Sí, quieres. sí. Lucha por lo que quieres. A veces lo único que podemos hacer es sobrevivir. Sí, Es jodido, ¿eh? muchas veces. Es jodido. Sí, pero... O sea, yo en esta búsqueda de mis sueños, de conseguir mis sueños, sobrevivo cada día.
es una lucha. Y me salen canas y se me va la salud. Pero cada día es de pura vida. Es de pura vida. Bueno, es... Qué profundo nos estamos poniendo hoy. Fue un día grande. Yo limpio de cuerpo y de alma. Con aquel uniforme de gala, tomé el cuerpo de Cristo en la iglesia mayor de Santa Coloma de Gramenet. A mi lado una preciosidad morena y de grandes ojos que parecía Sisí emperatriz. Claro, es que nos ponían niños, niñas. Yo vestido de capitán de fragata y la niña vestida de Sisí, ¿sabes? A ver, una preciosidad morena y de grandes ojos que parecía Sisí emperatriz, con su vestido de novia. Al terminar algunas fotos en blanco y negro y andando para casa. Se trató de una ceremonia íntima, solo asistieron los más allegados, mis primos, tíos y padrinos, y nos acomodamos en nuestro pequeño hogar. El patio y las escaleras que daban acceso. Mi madre el día anterior tuvo un día ajetreado, y es que tuvo que preparar la comida del banquete, cardipollo, una receta de Moratalla, su pueblo natal, que se solía hacer en las bodas. Buenísimo de verdad y muy elaborado. Cómo me alegra que mi hijo Didac se haya hecho con la receta de su abuela y nos deleite siempre en ocasiones muy especiales con aquellos sabores que ya daba por perdidos. En las bodas, en Moratalla, es un pueblo de la Sierra Murciana, y yo hablo de la receta de mi madre, pero en realidad la receta no era de mi madre. A Didac se la enseñó mi madre, pero a mi madre se la había enseñado su madre. Y ya era, su madre. Claro, y entonces era la comida típica en las bodas, y era pollo de corral. Bueno, era todo muy elaborado, ¿no? Era un guiso. Sí, era sí. Un guiso. Y esa era la comida de las bodas. Y entonces me encanta que mi hijo se preocupara en su momento, porque claro, mi madre, antes de morir, mi madre le pasó la receta a su madre. A su madre. Y él dijo, mamá, yo quiero aprender la receta y tal. Y entonces en ocasiones muy especiales, con mi familia de la rama materna, Didac se ha convertido en el autor del cardipollo. Y bueno. Y a mucha honra, ¿eh? Y además espectacular. O sea, entonces siempre tenemos una colección de tuppers, porque hace para comer ese día y para que cada uno se lleve un tupper. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. En fin. Por la tarde, para la merienda, o sea, hicimos la comunión, hicimos la comida en familia, y por la tarde se hizo una merienda para los amigos. Por la tarde para la merienda acudieron mis amigos, con sus regalos. Rondarían la veintena, y junto a mis primos dimos buena cuenta de aquellos suculentos manjares que nos pusieron en aquella gran mesa improvisada con los tablones de un andamio sobre 2 bidones de grasa en el garaje de mis queridos Pepe y Anita, nuestros caseros y amigos, mucho más que amigos, eran familia. Claro, nosotros, a esto daba lectura el otro día. Yo recuerdo haber vivido en una pensión en el barrio chino de Barcelona. Después, eso ya se me había olvidado, pero me ha venido el recuerdo. Después estuvimos en casa de un matrimonio, de unos muy buenos amigos de mi padre, o sea, de los primeros amigos que hizo cuando llegó a Barcelona, que trabajaron juntos. No podíamos estar en la pensión, no sé por qué cuestiones, y estuvimos como medio año. Por dinero, seguramente. Sí, seguramente. Estuvimos medio año en casa de este matrimonio que tenían un niño de mi edad, que tenía un mes más que yo. Y de ahí nos fuimos a un piso que cogieron a medias con un tío mío, que también había venido de Murcia. Entonces había 2 matrimonios con 2 niños, conmigo, viviendo en un pisito, en unos bajos muy húmedos. Aquel edificio le llamaban la cueva, por lo oscuro que era. O sea, aquellos bajos, o sea, no tenían ventanas y el nivel de la tierra estaba por encima de aquellos bajos. Entonces cuando llovía eran las cataratas del Niágara, las paredes retumbaban por todas partes. Claro, hoy en día dice, hostia, tienes asma o tienes alguna cosa así, y allí no se podía vivir. Y entonces Pepe y Anita, que estos que fueron nuestros caseros y amigos, estos tenían en el interior de la manzana, tenían su casa, pero en el interior de la manzana tenían una barraquita, con un palomar y un patio y tal.
Y nos dijeron, oye, mejor que en la cueva vais a estar ahí, por lo menos da el sol. Y nos fuimos a vivir a esta barraquita. Entonces salía de la barraquita, que estaba en el interior de la manzana, cogía una escalera, era como un laberinto, y llegabas a casa de ellos. Y entonces nosotros los críos vivíamos, o sea, en mi casa y en su casa, o sea, las puertas siempre estaban abiertas. Pero fíjate que antes la gente era mucho más, daba más todo Sí. lo que tenía Sí, a un extraño, a un conocido, sí. que no ahora. Ahora somos mucho más todo para mí, Sí, todo para mí, sí, pero- es mío, es Pero, mío. sí, pero fíjate, espera, que sí, la gente dice, ¿cómo te llamas? Tomás. Y de apellido, Tomasín. Y de segundo apellido, Tomarás. ¿Y cuándo darás? Dice, mi papá no quiere que tenga tantos nombres. No, la gente es del puño. Pero hay una cuestión, ¿no? Y te lo decía, en cuanto a la solidaridad. Me refiero, yo en mi casa he tenido, aquí en el pueblo he tenido más de 4 y más de 5 y más de 6 que sabían que no iban a cenar ese día y estaban comiendo y cenando en mi casa. O sea, me refiero, yo no me voy a cenar si yo sé que... O sea, me refiero, cenaré la mitad, pero cenamos los dos, ¿entiendes? Sí. Esa es mi... Pero esto es muy importante. Entonces, yo digo que cuando tienes tanto que no sabes en qué gastar, no hagas unos muros más altos para que no te roben, haz una mesa más grande. Para que quepan más a comer. ¿Entiendes? Para mí es muy importante. Esto sería lo ideal, que todos fuéramos así. Eso sería lo ideal. En fin, Y principalmente los que más tienen. sí. Que estos son los que podrían ayudar mucho Esto- al mundo. Yo a veces digo, hostia, si me tocara un cuponazo, digo, bueno, siempre juego a medias con mi pareja. Digo, bueno, pues entonces repartimos mitad y mitad. De mi mitad, la mitad se la doy a Didac, en ipso facto, al momento. ¿Y sabes por qué le doy esa mitad? A mi Didac, en vida y ahora, para que no se ponga nervioso con lo que voy a hacer con la otra mitad, con la que a mí me toca. Porque tengo una lista de gente. Espera, es así. Yo también, ¿eh? Tengo un sueño. Es así. Por eso te he invitado a Y ti. de entrada me iría a dar la vuelta al mundo. Pero a dar la vuelta al mundo para ver qué necesitan allí, qué necesitan allí. Allí voy a hacer un pozo, esto lo tengo en la cabeza Eso es dinero bien toda gastado. mi vida. Claro que sí. Como me toque, un 10% va a ir al África, lo tengo pensado así. Y al final, es lo que digo, no me toca nunca porque como que me los gastaría todos enseguida, por eso no me toca. Bueno, yo lo que sí que sé es que arrancaría un montón de sonrisas. Sí, no, yo también. Estoy convencido. Porque eso es lo que te da la vida. Eso es lo que te da la vida. A ver, vale. Empiezo. Por la tarde, la merienda, acudieron mis amigos con sus regalos, rondarían la veintena. Y junto a mis primos dimos buena cuenta de aquellos suculentos manjares que nos pusieron en aquella gran mesa improvisada con los tablones en un andamio sobre 2 bidones de grasa, en el garaje de mi querido Pepe y Anita, nuestros caseros y amigos. Mucho más que amigos, eran familia. Minúsculos panecillos de Viena con su rodaja de mortadela en el interior, medios emparedados en forma de triángulo untados con margarina. Un descubrimiento reciente. En aquel tiempo descubrimos la margarina. Y solo había una marca y era Tulipán. Sí, Empezaron a hacer un anuncio que llegaba a un colegio, al patio de un colegio, un helicóptero, Sí. y era el helicóptero de Tulipán. Sí. Dijimos, hostia, más barato que la mantequilla, ¿sabes? Y bueno, te hacía un poquito los bocatas más llevaderos. Un tanto, además el pan Bimbo, el pan de molde, también fue un descubrimiento de ese tiempo. Porque el pan que comíamos era pan de pueblo, pan Sí. que se hacía cada 8 o 10 días. Pan, exacto. Pan que duraba toda la semana. Sí, señor, pan. Pan de verdad, hecho de harina de verdad. Pequeños emparedados rellenos de salchichón o chorizo. Otros serían de foie gras o chocolate rallado. Y para beber, Coca-Cola, Mirinda o gaseosa Ondina. A elegir. Ondina era una marca de gaseosa que se hacía allí en Santa Coloma de Gramenet. Para terminar, un delicioso chocolate deshecho acompañado de tiras de pan cortado para mojar en él. Pues eso, como la mayoría de niños en mi época y a pesar de nuestras carencias,
puede ser rey por un día. Claro, es que hablo de aquella época y digo pan mojado en el chocolate porque los croissants aparecieron más tarde. Sí, sí. Que había tantas cosas Sí. que entonces, que hoy es que, hostia, hace la lista de la compra. Mira, croissants, caprichos, de esto, lo otro. Sí, sí, sí. Cuando Antes había las cosas esenciales, las cosas principales. Lo superfluo que hay ahora no existía. ¿Tu madre dónde iba a comprar? O sea, me refiero, tenéis la Bueno, tiendecita nosotros aquí. teníamos la Tenéis la tiendecita, tiendecita sí. aquí. Pero cuando iban de compra y tal, pues bajaban A Manresa. a proveedores, Sí, o a comprar aquí, sí, o a sí, comprar a allá. un proveedor, sí. Tenía el proveedor del cordero, el proveedor de los conejos. Bueno, los conejos En no, los casa. conejos eran nuestros, Sí. en casa, los criábamos nosotros y los matábamos nosotros. El cerdo nos lo traían ya del matadero. Sí, ya no Al sé. principio del todo no. Yo me acuerdo de aguantar la cola con 5 cortaban. años. Sí, sí. Yo creo que sí, a los 10 años yo creo que ya no se podía matar, ya teníamos que ir al matadero. Al matadero. Y pues en las tiendas que había en la Barclays, pues en una el cordero, en la otra no sé qué, lo traíamos aquí y después el fin de semana toda la gente venía a comprar. a ¿Y la tú, tienda. y tú de crío, cuando venían tus padres de comprar, tu madre de comprar y tal? Yo te voy a decir mi caso, ¿eh? Y a ver si se te enciende algún recuerdo. Cuando estábamos en el Cortijo, mi madre y mi tía iban hasta la carretera, desde el Cortijo, había unos 4 kilómetros, andando. Allí pasaba el autobús de línea, como el que pasa por allí. Sí, La sí. cogía y la llevaba a Cieza, 10 kilómetros a un pueblo. Iban al mercado y después cogían el autobús de la tarde, que pasaría por allí y pararía a la altura del Cortijo. Y cuando le preguntaban, mamá, ¿me has comprado algo? Sí, sí, sí. Y me decía, mira, Sí, sí, me sí. da una naranja. Eso. ¡Hostia! Esta es mía. Era mi naranja. Era mi naranja. Me refiero que Sí, han sí, cambiado sí. tanto las Sí, cosas. sí, una cosa, cualquier cosa era una ilusión bestial. Ahora esta ilusión cuesta mucho tenerla. Sí, porque Pero lo tenemos todo. lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, Sí. pero nos faltan tantas cosas Sí, ahora mismo. nos falta mucho. Yo me acuerdo de pequeñito que cogíamos 10 o 12 y nos íbamos abajo a lo que sería la fuente, Sí. ahí a hacer una cabaña como Tarzán. La teníamos que hacer arriba, no sé qué. Ahora no hay niños jugando. Si están jugando, están mirando solo al móvil. Esa relación Sí. no Y- existe. Y poco diálogo entre Sí, padres sí, e sí. hijos. Y también. A veces nuestros hijos son unos grandes desconocidos porque no le Sí. preguntan, no te Sí, sí, dicen. sí. Y está obnubilado con la pantallita. ¿no? Sí, sí, es muy diferente. Cuando muy yo me vine a diferente. vivir a Talamanca, a pesar de mi primera impresión que la he contado antes, era con la idea de cuando fuera padre, cuando tuviera un hijo, que pudiera tener la misma niñez que yo. Que pudiera tener un perro, irse por ahí, de poder tener la puerta de mi casa abierta, ¿sabes? Sin preocupaciones. A ver, las preocupaciones cuando eres padre siempre las tienes. Sí. O sea, yo acabé comprando una pareja de walkie-talkies. Para tenerlo Y controlado. ella que iba con un walkie. Y yo iba, papá oso. Y él me iba contestando. Digo, quiero saber en todo momento dónde estaba. Pero qué diferente la vida en un Sí, pueblo. muy diferente. En fin. Sí, sí, sí. Bueno, te he despertado cosillas. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. La verdad es que muy contento de que me hayas invitado. Yo muy agradecidísimo. La verdad es que ya me has visto que he estado siempre con una sonrisa Sí, porque me lo sí, estaba pasando muy bien Bueno, y estaba recordando aquella juventud. sí, sí. Juventud, Juventud, niñez. niñez. Juventud, niñez. Uf, pues no ha llovido. Sí. Ahora somos los de arriba ya Sí, casi. sí, 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 sí. Van Hablamos mirando de al lado y van diciendo, hablamos de los padres. hostia, Oye, habrá que decir que hace años, nos fuimos una noche a una discoteca en Tarrasa, ¿te acuerdas? Sí. Pero sí que tienes memoria tú. Y fuimos las dos parejas. Y claro, yo hacía años que no entraba en una discoteca.
Y toda la juventud nos miraba como diciendo, ¿de dónde ¿Dónde me van estos? Incluso las gogós, cuando las mirábamos, se cortaban. A ver si es amigo de mi padre. Qué tiempo aquello, ¿eh? Sí. Bueno, Sí, sí. Pera, muchísimas gracias por haber venido, Gracias a ti por invitarme. porque no podía faltar. No podía faltar. Bueno, Muy agradecido. hemos acabado la lectura por hoy de nuestro maldito podcast, de mi libro. Está siendo mucha presión para mí, porque estoy leyendo a una velocidad más rápida de lo que soy capaz de escribir. Llevamos el cuarto capítulo. A partir de ahora haremos un capítulo del libro cada mes. Y las 3 semanas restantes tendremos aquí algún invitado. Un día hablaremos de caballos, otro día hablaremos de la vida, otros días basaremos todo el tema sobre nuestro invitado, porque tendrá historias que contarnos. En fin, 1000 cosas. Espero más adelante contar también con mi amigo Pere Sellarés, porque yo espero que esto dure meses y dure años. Y en fin, agradeceros a los que nos vais a ver en Spotify, más tarde en YouTube, a los que interactuáis con nosotros en las redes. En fin, tened paciencia, porque yo pensaba que esto de hacer un programa de radio, un podcast, iba a ser muy sencillo, pero me doy cuenta que tengo muchísimas limitaciones técnicas, fonéticas e intelectuales. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene no. Haremos un directo. Es posible que hagamos un podcast este fin de semana, que me voy a la región... No, me voy a la provincia de Albacete. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Tarazona de la Mancha. A Tarazona. Me voy a Tarazona de la Mancha. Hace 20 años que no voy de boda. Se casa mi prima Ana y la vamos a liar parda. Entonces, seguramente haremos un podcast desde allí con la familia. Que os quiero, que muchísimas gracias por atenderme. Nos vemos a la siguiente. Chao. Adiós.